Tras las señales de vida en 3i Atlas, nuevos datos indican que la trayectoria ha cambiado de nuevo. Y lo inquietante no es solo el cambio en sí, sino el momento exacto en que sucede, porque ya no hablamos de un objeto distante, silencioso y predecible. Hablamos de un cuerpo interestelar que, tras exhibir patrones considerados anómalos por múltiples equipos de observación, comenzó a comportarse de una manera incompatible con todo lo que la astronomía clasifica como natural. En las últimas semanas, observatorios independientes y centros de análisis orbital han comenzado a cruzar información que hasta entonces se había tratado de forma aislada. Pequeñas variaciones espectrales, oscilaciones inusuales en la emisión de energía y secuencias de datos que no se repiten aleatoriamente. Ninguna de estas señales por sí sola sería suficiente para activar una alerta. El problema es que no aparecieron por sí solos, y tampoco aparecieron en momentos aleatorios. 3i Atlas comenzó a presentar patrones temporales consistentes. Esto es algo inesperado de un objeto interestelar inerte. Los asteroides reflejan la luz. Los cometas liberan gases caóticamente. Los desechos interestelares siguen trayectorias dictadas por la gravedad y el azar. Pero aquí, los registros muestran variaciones que se organizan en el tiempo. Aparecen, cesan y reaparecen en ventanas específicas, a menudo coincidiendo con momentos de recalibración orbital. Este detalle es crucial, porque, en astronomía, las coincidencias temporales son poco frecuentes, y cuando ocurren, se gestionan con sumo cuidado. Y eso es exactamente lo que empezó a ocurrir entre bastidores. Los grupos de investigación comenzaron a revisar los datos brutos, no los informes públicos. Y lo que surgió de estas revisiones fue inquietante. Las señales no se comportan como ruido estadístico. Existe un consenso tácito entre los expertos en dinámica orbital y análisis espectral. Los patrones asociados con 3i Atlas no se ajustan a los modelos clásicos de objetos naturales, no porque sean demasiado intensos, sino porque son demasiado organizados. En ciencia, una organización sin causa aparente no se descarta, se investiga. Mientras tanto, las declaraciones oficiales se mantienen cautelosas, casi minimalistas. Términos vagos como variaciones inesperadas y ajustes a los modelos están empezando a sustituir las declaraciones más contundentes de hace semanas. Este retroceso no es casual. Sucede cuando los datos ya no confirman las hipótesis iniciales. Y aquí hay un punto que casi nadie está discutiendo abiertamente. 3i Atlas no solo emitió señales anómalas, estas señales aparecieron antes del cambio más reciente en su trayectoria. Esta orden de los eventos lo cambian todo. Si la trayectoria hubiera cambiado primero, podríamos atribuir las señales a interacciones físicas desconocidas. Pero cuando las señales llegan primero, la lectura se invierte. La pregunta que ahora circula no es ¿qué causó los síntomas?, sino más bien, ¿las señales precedieron a una respuesta del propio objeto? Porque los nuevos cálculos orbitales indican un cambio sutil, pero constante, en la trayectoria de 3i Atlas. No se trata de una desviación abrupta, es algo más inquietante, una corrección fina, demasiado pequeña para ser explicada por colisiones o fuerzas aleatorias, pero lo suficientemente precisa para ser detectada por diferentes modelos independientes. Los expertos en mecánica celeste saben que el espacio es caótico, pero no arbitrario. Pequeños cambios ocurren constantemente. El problema es cuándo. Ocurren dentro del mismo periodo de tiempo en el que se detectan señales estructuradas. Este tipo de correlación es rara y, cuando aparece, suele indicar que hay una variable fuera del modelo. Hasta el momento, nadie ha declarado oficialmente que 3i Atlas sea algo más que un objeto interestelar. Pero tampoco lo tratan como un simple visitante cósmico. La postura ha cambiado, el tono ha cambiado, y lo más importante, la confianza en los modelos tradicionales empezó a desmoronarse. Lo que observamos ahora es el comienzo de un proceso científico clásico. Cuando los datos ya no encajan, el silencio precede a la reformulación. Y es precisamente en este intervalo, entre lo ya observado y lo aún no supuesto, que la historia de 3i Atlas cobra verdadera relevancia. Porque si las señales ya eran difíciles de explicar, el cambio de trayectoria transforma el problema en algo estructural. Ya no se trata de comprender un fenómeno aislado,
Se trata de cuestionar si estamos ante un objeto que reacciona a su entorno, adapta su comportamiento y responde a las condiciones externas de forma no aleatoria. Y esa es la línea que muchos evitan cruzar públicamente. A continuación, analizaremos los datos orbitales en detalle y demostraremos por qué esta nueva trayectoria no puede considerarse una fluctuación común. Porque al comparar las cifras, la explicación simple deja de ser válida y la inquietud empieza a cobrar forma. Cuando los nuevos datos orbitales, 3I Atlas, comenzaron a circular entre equipos independientes, la reacción inicial fue casi automática. Calibrar los modelos, los márgenes de error revisados y las hipótesis conservadoras son parte del funcionamiento de la ciencia cuando algo sale mal. El problema es que, incluso después de estas revisiones, la trayectoria continuó desviándose de la norma. No en magnitud, sino en coherencia. Los cálculos más recientes muestran pequeñas variaciones angulares y sutiles ajustes de velocidad que de forma aislada podrían ser absorbidos por las incertidumbres instrumentales. Pero cuando se observan estos ajustes, utilizando diferentes métodos, en diferentes momentos y con datos convergentes, el margen de error deja de ser una explicación cómoda. Los expertos en dinámica orbital lo llaman desviación consistente, cuando el error esperado es aleatorio, pero el comportamiento observado es direccional. Y aquí está el punto central. Las fuerzas naturales conocidas, gravedad de los cuerpos cercanos, presión del viento solar, liberación de gas, producen efectos caóticos o predecibles dentro de rangos bien documentados. En el caso de 3I Atlas, los ajustes registrados no siguen ese perfil. No hay evidencia clara de una intensa desgasificación. No hay suficiente proximidad a un cuerpo masivo como para justificar una perturbación gravitacional significativa. Aún así, la trayectoria cambió, y cambió claramente. Este tipo de alteración es precisamente lo que los ingenieros espaciales intentan replicar al corregir el rumbo de las sondas. Pequeñas intervenciones bien calculadas para ahorrar energía y maximizar el control. La comparación no implica intencionalidad, pero expone la incomodidad técnica. El patrón observado es funcionalmente similar al de un ajuste deliberado. Algunos investigadores han sido cautelosos al hablar públicamente, pero los análisis presentados en talleres y foros técnicos ya reconocen que los modelos clásicos no explican completamente el comportamiento del objeto. Lo que antes se consideraba una anomalía tolerable, ahora aparece como conjunto de desviaciones correlacionado. En ciencia, la correlación persistente requiere explicación. Este debate no se limita a los observatorios. Afecta directamente cómo interpretamos las señales, los riesgos e incluso nuestra posición en el universo. Durante décadas, nos han enseñado a asociar los cambios inesperados con errores humanos o fallos de los instrumentos. Pero cuando los instrumentos concuerdan, el problema deja de ser técnico y se vuelve conceptual. Y esto se refleja en el comportamiento colectivo. Siempre que un fenómeno desafía los modelos establecidos, la reacción inicial es minimizar, luego silencio. Solo entonces, cuando los datos se acumulan, se produce la revisión. Así ocurrió con la expansión acelerada del universo, con la materia oscura, con los exoplanetas. Nada de esto comenzó como un consenso. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que esta historia no se trata de ficción ni de especulaciones fáciles. Se trata de los límites de lo que podemos explicar hoy en día. Por lo tanto, si este tipo de análisis te parece interesante, suscríbete al canal y dale a me gusta al video. Esto ayuda a que este contenido siga existiendo más allá del ruido superficial. Volviendo a 3I Atlas, hay un detalle que empieza a inquietar incluso a los más escépticos. El cambio de trayectoria no ocurre de una sola vez, ocurre por etapas, como si el objeto respondiera a condiciones variables. Esto no prueba nada por sí solo, pero descarta las explicaciones simples. La naturaleza suele ser económica, pero no suele ajustar su curso en múltiples ciclos cortos, sin una causa física clara. El impacto de esto va más allá de la astronomía. Afecta directamente nuestra relación con la idea de control y previsibilidad. Vivimos confiando en sistemas que presuponen estabilidad, órbitas, modelos, patrones. Cuando algo rompe eso, nos vemos obligados a admitirlo.
Nuestros mapas de la realidad todavía tienen puntos ciegos. Y ahí es exactamente donde surge el hallazgo más desconcertante hasta ahora. Al alinear la línea de tiempo completa, señales detectadas, revisiones espectrales y ajustes orbitales, los investigadores se dieron cuenta de que el cambio más reciente en la trayectoria ocurre después del periodo de mayor intensidad de las señales, no antes. Esto invierte la lectura causal y prepara el terreno para una pregunta que nadie quiere responder apresuradamente. A continuación, abordamos esta inversión de frente, porque cuando los datos se organizan de esta manera, la pregunta deja de ser ¿qué está pasando? Y se convierte en ¿quién o qué le responde a quién? Después de todo lo presentado, la pregunta central ya no es si 3i Atlas es extraño. Eso está claro. La verdadera pregunta es ¿qué sucede cuando decidimos tratar un fenómeno anómalo como si fuera un inconveniente? Porque ignorar los datos no elimina sus consecuencias, solo pospone el impacto. La historia de la ciencia está llena de momentos en los que se restó importancia a las señales por no ajustarse al modelo imperante. No por mala fe, sino por limitaciones conceptuales. Cuando se detectaron los primeros púlsares, incluso se les llamó LGM, hombrecitos verdes, porque nadie podía explicar pulsos tan regulares provenientes del espacio profundo. La explicación llegó después, pero las señales estaban ahí desde el principio. La incomodidad también. El caso 3i Atlas sigue una lógica similar, pero con una diferencia crucial. No se trata simplemente de una emisión de señales o de una órbita excéntrica. Se trata de una combinación de ambos. Y esta combinación exige una revisión más profunda que las simples clasificaciones astronómicas. Si un objeto interestelar puede emitir señales estructuradas y posteriormente ajustar su trayectoria de forma coherente con estos eventos, ya no se trata solo de un problema técnico. Nos enfrentamos a un límite conceptual, un punto en el que la ciencia, tal como se ha organizado hasta ahora, empieza a mostrar sus deficiencias. Las consecuencias de ignorar esto son reales. Científicamente, nos arriesgamos a descartar datos valiosos porque aún no sabemos cómo interpretarlos. Históricamente, ya lo hemos hecho antes, y siempre pagamos el precio después, cuando finalmente surge la explicación y revela lo conservadores que fuimos. Filosóficamente, el impacto es aún mayor. ¿Qué cambia nuestra visión del universo si este no es meramente un escenario pasivo, sino un sistema que reacciona, responde y se organiza? Esta pregunta no es nueva. Abarca siglos de filosofía, ciencia y espiritualidad. Lo que cambia ahora es que deja de ser meramente abstracta. Cuando un fenómeno físico desafía las explicaciones mecanicistas y exhibe un comportamiento correlacionado, la idea de un universo puramente indiferente empieza a perder fuerza. Y es precisamente en este punto que muchas discusiones se interrumpen antes de llegar al público. No porque haya una conspiración organizada, sino porque no existe un lenguaje predefinido para comunicar este tipo de ruptura. Los modelos científicos son herramientas, no verdades absolutas. Cuando fallan, el silencio suele ser la primera reacción. Pero el silencio también comunica. Indica que algo se está reevaluando, que se están revisando hipótesis, que se están suspendiendo certezas. El 3i Atlas se convirtió en uno de esos casos donde la incomodidad no reside en el objeto en sí, sino en lo que revela sobre nuestras limitaciones. Si el universo es solo una colección de partículas obedecer las leyes ciego, entonces todo esto se explicará, tarde o temprano, mediante un nuevo modelo físico. Pero si el universo es algo más, si existe algún nivel de organización, intención o conciencia distribuida, entonces fenómenos como este dejan de ser excepciones y se convierten en signos. Aquí es donde esta investigación conecta con una reflexión más profunda que desarrolló en el ebook. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Este material no ofrece respuestas fáciles ni teorías definitivas. Profundiza precisamente en esta inquietante pregunta. Si la conciencia no es simplemente un subproducto de la materia, sino una propiedad fundamental del universo mismo. El libro explora la ciencia, la filosofía y la espiritualidad sin mezclarlas superficialmente. Muestra a dónde conduce la ciencia, dónde y lo que surge entre medias.
Si este video te pareció que planteó una pregunta que no se puede responder aquí, este ebook es la continuación natural de esa investigación. El enlace está en el comentario fijado y también está disponible mediante un código QR en la pantalla. Quizás el mayor error que podemos cometer con el 3i Atlas no es malinterpretarlo, sino tratarlo como algo irrelevante solo porque nos obliga a pensar fuera de la caja. Las civilizaciones no se derrumban por falta de respuestas inmediatas. Se derrumban cuando se niegan a plantear las preguntas correctas. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar qué crees que hay detrás de este comportamiento. No para llegar a un consenso rápido, sino para mantener viva la investigación. Porque al final, la pregunta que queda no es si 3i Atlas es simplemente un objeto interestelar. El caso es, ¿qué pasa si el universo está respondiendo y todavía no hemos aprendido a escuchar?